Bueno, muy bien, buenas noches. Le pido un momento a nuestros conferencistas o presentadores de casos y panelistas que abran la cámara para presentarlos. Este es un webinar acerca de osteotomías, en el que osteotomías alrededor de la rodilla que vamos a presentar en el día de hoy. La dinámica es que tenemos esto. Viene por parte de este ciclo que estamos haciendo de las diferentes seccionales o regionales de la SCOT. Entonces, este mes le corresponde al suroccidente y tenemos representando al suroccidente colombiano a Camilo Martínez, al doctor Camilo Martínez y al doctor Juan David Parra, ellos que están muy activos y muy interesados en las osteotomías alrededor de la rodilla. Nos traen cada uno un caso para el día de hoy. eh, Dos casos que creemos que van a ser bastante interesantes, ilustrativos y que también darán espacio para la discusión. eh, y para eso tenemos dos expertos panelistas invitados, como el doctor Luis Fernando Rodríguez desde Bogotá y el doctor Juan Felipe Fernández desde Medellín. Entonces, eh, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos, a los panelistas, a los presentadores de casos, a la junta directiva de SOCAR, liderada por nuestro presidente Giovanni Gravini. Y sin más preámbulos, entonces iniciemos. ¿Quién quiere empezar con su caso en el día de hoy? Muy buenas noches para todos. Voy a intentar compartir pantalla. Eh, por favor. Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla un momento. ¿Me avisan si se ve toda mi pantalla? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Muy buenas noches para todos, a todas las personas que están conectadas. Un saludo a nuestro moderador, el doctor Juan Pablo Martínez, a nuestros panelistas, el doctor Luis Fernando Rodríguez y al doctor Juan Felipe Fernández. Y agradecimiento a Socar Scott por la invitación, al doctor Giovanni Gravini y toda su junta directiva. Para iniciar entonces con este caso clínico, tengo un problema que no me deja continuar a la siguiente diapositiva. Ok, voy a dejar de compartir y volver a... Me salí. No, ¿me pueden ver? ¿Ya? Sí, te podemos ver, no vemos la presentación en este ¿No momento. ven? Ok, perfecto. Voy a volver a compartir. Un momento, por favor. Ya. Perfecto. Ahorita sí pueden ver mi presentación. Listo, creo que ya ahorita sí está. Sí, está. Ok, perfecto. Entonces, para entrar en tema, este es un paciente de 46 años, masculino, que acude a mi consulta en junio del 2022. Consulta por un cuadro de 2 años de dolor medial en la rodilla izquierda, no asociado a ningún tipo de trauma con una limitación funcional, sobre todo para actividades deportivas. Su actividad actual es asesor comercial y su actividad deportiva es realizar gimnasio 3 veces por semana. Estas son sus medidas antropométricas con un peso de 92 kilos, una talla de 1,77 para un índice de masa corporal de 29,3. Y en el examen físico identificamos un varo simétrico con unos arcos de movilidad completos, sin signos de inestabilidad, con signos meniscales positivos. Decidimos pues tomar una radiografía de rodilla, observando eh, en la radiografía con apoyo la rodilla sintomática, la rodilla izquierda, una presencia de una esclerosis en el platillo tibial medial, con un afilamiento de las espinas y una metáfisis que se ve vara en la rodilla tanto derecha como izquierda. ¿Sí? Con estos hallazgos decidimos pues tomar estas son las radiografías laterales donde no se observan cambios en la articulación patelofemoral y decidimos pues tomar una resonancia magnética y estos son los cortes más representativos de la resonancia magnética, donde identificamos un edema en el cóndilo femoral medial sin alteración pues de la placa subcondral
y empezamos a observar unos cambios de lesión compleja en el cuerpo y cuerno posterior del menisco, ¿sí? Observando un ligamento cruzado íntegro y un compartimento lateral sin ningún tipo de alteración. Estos son los hallazgos de los cortes axiales, en el cual la articulación patelofemoral no muestra cambios. Y ustedes pueden ver en este corte axial como en esa lesión meniscal medial hay un patrón que parece un patrón complejo, ¿ok? Y con un edema a nivel del cóndilo femoral medial. Antes de entrar a la discusión, esta es la radiografía panorámica y hablar un poco de las mediciones. Quiero que abramos la discusión con el doctor Juan Pablo Martínez y con todos los panelistas sobre qué imágenes son necesarias para el planeamiento de las osteotomías. Sí, muy bien. Yo ya queremos entrar en materia, pero de pronto demos un paso atrás y pensemos una pregunta aquí para Juan David, para nuestros panelistas. Eh, este paciente tiene una lesión meniscal sintomática, tiene tiene un varo y todos queremos abalanzarnos hacia la osteotomía, pero ¿se le realizó algún tratamiento conservador? ¿Hay cabida para el manejo conservador aquí? ¿Qué piensa Juan David y qué piensan nuestros panelistas seguidamente? Sí, este paciente tuvo un manejo conservador por 2 meses. Yo creo que uno debe encasillar esta lesión meniscal como una lesión degenerativa, ¿sí? Es un paciente mayor de 40 años con una lesión degenerativa meniscal y en el cual la primera línea de tratamiento posiblemente es un tratamiento conservador con terapia física, evitando actividades indudablemente que puedan hacer mayor impacto en esa lesión meniscal. Y creo que esa sería mi primera línea de manejo. Cuando el manejo conservador indudablemente no mejora o no funciona, pues empiezo a hacer todos los estudios que ya vamos a mencionar ahorita. Y doctor Rodríguez, doctor Fernández, ¿ustedes qué pensarían? Buenas noches. Con las imágenes que tengo hasta ahora, quirúrgico sí o sí. No tengo duda en indicarle cirugía de entrada. Tiene una lesión de cuerno posterior de menisco medial compleja, un paciente muy joven, posiblemente con compromiso de la raíz, y ya tiene cambios artrósicos femorotibiales mediales. Luego de entrada sí lo considero quirúrgico. Los exámenes complementarios, una ortorradiografía o radiografía panorámica de miembros inferiores, como ya le alcanzó a mostrar Juan David, y en nuestro grupo le damos relevancia al SPECT-CT, la gamografía ósea, que tal vez era una de las cosas que Juan Pablo me había preguntado previamente. Consideramos importante la evaluación integral de la homeostasia articular y también para seguimiento de las osteotomías para ver el comportamiento de mejoría o no de la homeostasia articular en los otros compartimentos femorotibial lateral y patelofemoral. ¿Ese sería un examen de rutina para este tipo de pacientes o de pronto habría alguna situación, algunas indicaciones en un paciente que tengamos más compartimentos de pronto comprometidos o en qué casos, cuál sería el candidato ideal para ese examen de la gamografía con SPECT-CT? Artrosis leve a moderada con sospecha de compromiso patelofemoral es la principal indicación. No es de rutina, no es para todos los pacientes. Si ya tiene una artrosis avanzada medial, yo pienso que pues, no valdría la pena siempre y cuando los compartimentos femorotibial y patelofemoral en resonancia luzcan bien y el paciente no tenga sintomatología a ese nivel. Pero si yo tengo alguna sospecha de que el paciente tiene un compromiso patelofemoral o inclusive femorotibial lateral, hago la gamografía. Es más las veces que la hacemos que las que no lo hacemos. Muy bien. ¿Algo adicional, Juan Juan Felipe? Bueno, Juan Pablo, gracias por la invitación, un tema apasionante y para entrar en el tema, creo que la gamografía con SPED es una herramienta muy útil, como lo decía el profe, para seguimiento clínico. Nosotros le damos importancia a este evento cuando no tenemos una lesión anatómica o un edema medular, como se ve en este caso, tanto en el cóndilo como en el plato tibial ya nos está mostrando que está captando. Entonces la gamografía en este paciente va a salir claramente positiva. En cuanto a la diferenciación entre la patelofemoral y el compartimento medial,
le damos importancia básicamente cuando es sintomático de la patelofemoral, porque hay descripciones de no contraindicar una osteotomía en casos de lesiones condrales por debajo de 2 desde que el paciente no sea sintomático. Para agregar básicamente en el manejo ortopédico, les recomiendo utilizar un poquitico de plantillas evertoras con un realce lateral que en estudios han mostrado que el paciente puede semejar la posición en la que quedaría la rodilla después de la osteotomía y descargaría el compartimento medial y eso nos daría pues más pie para lo que se sigue en el caso de este paciente. Muy bien, sigamos entonces. Sí, Juan Pablo, para agregar, en Estados Unidos utilizan, nosotros no los tenemos, pero utilizan los braces de descarga, también son utilizados allá y esa sería también una muy buena opción en los pacientes, así como habla el doctor Juan Felipe, en aquellos pacientes que podrían beneficiarse de una osteotomía y que de alguna manera se podría hacer el manejo inicial con mejoría sintomática. Muy bien. ¿Algo más? Sí. Sí, Juan, algo para adicionar es que aprovechamos mucho el mapeo de T2 en la resonancia magnética, que también nos permite un acercamiento al plano metabólico de ese cartílago para evitar un estudio adicional como la gamografía. Entonces, hemos virado un poquitico de la gamografía al mapeo de T2 en la resonancia. Muy bien. Bueno, ¿qué Perfecto, creo estamos que viendo ahí entonces, Juan David? Perfecto, entonces les quiero mostrar un poco del planeamiento de cuáles son las mediciones que realizamos para el planeamiento de las osteotomías y la línea roja que ustedes pueden ver es el eje mecánico, también llamado la línea de Miculis, ¿sí? Y esta nos permite, se traza desde el centro de la cadera hasta el centro del tobillo y debe pasar por el centro de la rodilla en este caso. Lo que estamos midiendo es el MAT, que es la distancia que hay entre el centro de la rodilla a esa línea del eje mecánico, en este caso está desplazada a 41 milímetros. La línea amarilla que ustedes pueden ver ahí es el eje, o qué tan varo o algo es el del paciente, en este caso es un varo de 13 grados, y posteriormente hicimos unas medidas que son muy importantes, que es medir el ángulo, el MLDFA, que vendría siendo el ángulo mecánico lateral distal, que sería la zona lateral de la parte distal del eje mecánico, en este caso nos dio 91 grados, y el MPTA, que es el ángulo proximal medial, que nos dio en este caso 81 grados. Tener en cuenta que los valores de referencia están alrededor de 87 más o menos 5, más o menos 3, perdón, para los valores de MLFA y MPTA. Y otro ángulo importante para medir es el JLSA, que viene siendo las líneas de convergencia, trazándolas desde los cóndilos femorales y el platillo tibial, que en este caso es un JLSA de 2 y el valor normal está entre 0 y 2 grados. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio de planificación, estas fueron las medidas que les comparto acá, los pueden ver. Y creo que la Entonces, discusión, ¿sí? entonces, en resumen, tenemos una rodilla que en el eje mecánico tiene 13 grados de varo, Ujú, ¿cierto? Y que serían esas líneas amarillas, que tiene 91 grados en el fémur, en la parte lateral, en el ángulo lateral del fémur mecánico, para un normal de 87 más o menos 3, ¿cierto? Y el ángulo medial de la tibia proximal está en 81 para un normal de 87 más o menos 3. ¿De perfecto, acuerdo? de acuerdo. Muy bien. Y esa línea de convergencia articular está en En 2 dos. grados. Ujú. Muy bien. ¿Y ese por qué es importante y cuál es el valor de normalidad? Sí, esa línea es supremamente importante porque el valor del JLCA, que es la línea de convergencia, nos permite identificar si la deformidad puede ser una deformidad intraarticular, ese es un aspecto, y dos, si hay algún problema ligamentario que también pueda explicar esa parte intraarticular. Entonces, no solamente hablamos de deformidades en fémur, deformidades en la tibia, sino que hablamos de deformidades intraarticulares. Cuando uno ya empieza a tener valores por encima de 4, quiere decir que ya tenemos alteraciones intraarticulares que pueden explicar el varo o algo del paciente. Y nos hace pensar que no, de pronto no es tan buena idea corregir extraarticularmente o que es menos predecible el resultado que podemos tener, porque de pronto tenemos ángulos normales en fémur y tibia, por eso es tan importante medirlos y hacer una corrección en ellos no nos va a solucionar un problema intraarticular o cuando es por un problema de ligamentos,
se nos puede sobrecorregir. Juan Felipe quiere agregar algo. Sí, creo que para aportar en el camino hay un parámetro que también debemos medir y es la inclinación de la línea articular para lo que se viene con la discusión del caso. Y es el JLO, que es la inclinación de esta línea articular con respecto al eje de carga de la extremidad, que no debería superar los 4 grados. Perfecto. Perfecto. Y aquí, pues, con estas medidas, quiero preguntarle sobre todo, para que me ayuden a aclarar, es dónde está la deformidad, dónde, teniendo en cuenta dónde hacer la corrección y dónde debemos corregir este varo, que creo que ahí es donde quiero conducirlos a que podamos responder estas preguntas. Muy bien. Para que contesten nuestros panelistas de una vez. Sí, yo creo que vale la pena antes de continuar. Muy bien. ¿Qué Le toca, quieren? le toca a Felipe. Profesor, yo taco. Esto es una deformidad doble. Tenemos un lateral femoral distal angle de 91. Recordemos que debería estar alrededor de 87 grados. Puede llegar hasta 90, pero 91 ya es patológico. Y tenemos un MPTA o un ángulo de la tibia proximal medial de 81. Entonces, este paciente tiene una deformidad en ambos huesos con una JLSA que nos dice que no hay un problema articular. Entonces creería, la primera pregunta está en ambos huesos. ¿Dónde corregir? En ambos huesos. ¿Cuánto corregir? Depende mucho de los hallazgos que tengamos intraoperatorios. Si hay unas lesiones condrales importantes, si pudo reparar o no pudo reparar el menisco, esto nos va a decir dónde llevar el paciente. Tradicionalmente hemos llevado a descargar estos pacientes en Fujisawa, que es alrededor en un área, como lo mencionábamos en un conversatorio previo, un área que está alrededor de los 60-70% del plato lateral, pero en un paciente que es varo constitucional, que las dos extremidades son tan varas, posiblemente llevar este eje hasta al 62%, como tradicionalmente han nombrado el Fujisawa, que es el punto de Noyes, posiblemente sea mucho y tradicionalmente lo estamos llevando entre el 55 y 60% para descargar el compartimento medial. Entonces, es interesante que hay varios conceptos aquí que de alguna manera vienen cambiando. Primero, antes siempre los varos se corregían en la tibia. ¿Cuánto usualmente llevar a todo el mundo al 62.5% aproximadamente? Ahora ya tenemos estos conceptos de cuidado porque probablemente solamente el 30% de los casos puede haber una deformidad única en la tibia y puede ser necesario hacer dobles osteotomías o corregir en el fémur en algunos casos en lugar de la tibia. Y luego, este, ese cambio del 62.5% siempre a, bueno, biomecánicamente, ¿dónde está el respaldo de esto? De pronto depende de qué tanto desgaste hay. Si tengo una artrosis más avanzada, quiero que quede más valgo, pero si no es tanto así, probablemente podría estar más cerca del 55%. Entonces ya se habla incluso de la individualización y eso puede ser algo importante a tener en cuenta, doctor Rodríguez. Yo pienso que usted ha resaltado cosas trascendentales que yo pienso que es parte de los mensajes que debería quedar de este webinar y es que no pensemos que el varo se corrige en tibia y que el valgo se corrige en fémur. Yo pienso que ya debemos de dejar de pensar así, ¿sí? Lo otro, Fujisawa. El artículo del doctor Fujisawa es del año 79, fueron 54 pacientes y él no describió el punto de Fujisawa. Él habló de un área de Fujisawa que estaba entre el 30 y el 40% del compartimento lateral, midiendo desde el centro que era 0 hacia el lateral que era 100. Y ahí, en esa área, debería quedar el eje de carga. ¿Y en qué se basó eso?
en que él evaluó, de acuerdo al eje de carga, cómo evolucionaban las lesiones condrales, porque él hizo artroscopia antes y después de la osteotomía y correlacionó el comportamiento de las lesiones condrales de acuerdo al eje de carga. Y las conclusiones fueron, cuando el eje de carga quedaba en neutro, las lesiones condrales progresaban más. Cuando el eje de carga quedaba subcorregido a nivel de la base de la espina tibial lateral, las lesiones condrales progresaban más. Cuando el eje de carga quedaba sobrecorregido por fuera del área del 30 al 40% del compartimento lateral, progresaban más. Las únicas lesiones condrales que tuvieron alguna mejoría fueron las que quedaron en el 30-40% del platillo lateral. Y de ahí sale el área de Fujisawa, no el punto de Fujisawa. El punto de Fujisawa se propone en el artículo clásico de Dugdale y Noyes del año 1992 y casi que es una cifra arbitraria, en el buen sentido, del 62, porque no hay ninguna razón exacta para que sea 62, sino 63, sino 64, pero básicamente coincide con el área de Fujisawa, donde se supone que la sobrecarga se alivia de mejor manera. Ese es el concepto de Fujisawa, pero no hay una regla exacta, no hay una regla exacta que tiene que ser en tal punto. Y sí hay una tendencia actual a que grados menores de artrosis no deben necesariamente pasarse hasta el 62% y pueden quedar entre el 50 y entre el 55 y el 60 para evitar una sobrecorrección. Eran algunas anotaciones especiales al respecto y quería que Felipe arrancara con el análisis porque son los que nos están enseñando con su experiencia cómo evaluar la necesidad de considerar el fémur también en las correcciones de la deformidad en varo. Era eso, Juan Pablo. Sí, yo creo que uno de los puntos que siguen siendo controversiales y que probablemente esta noche no vamos a definir es dónde o cuánto debo corregir. Digamos que movernos en esa zona entre 55 y hasta 65, 62.5 puede ser, pero es difícil porque si tenemos en cuenta hay estudios biomecánicos incluso que han mostrado que en toda la mitad, en todo lo que sería el 50%, el plato lateral por su morfología carga 70% más o tiene 70% más presión que el medial. Entonces, son cosas que a veces uno dice, bueno, si esto está pasando igual, ¿por qué lo tengo que llevar más? Pero yo creo que vamos a necesitar probablemente en el futuro estudios de seguimiento, estudios comparativos que nos ayuden a ver no solo biomecánicamente, sino en términos de desenlaces, qué pasa con estos pacientes. Felipe, ¿vas a decir algo más? Sí, esto, sobre todo hacia dónde debo corregirlo, pues va a generar mucha controversia, pero digamos que la mejor evidencia disponible por segundas miradas artroscópicas las tenemos desde el 79, como bien lo dice el doctor Luis Fernando. Y independiente de que sea el área de Fujisawa, que si lo vamos a traducir en un punto sería el 67.5%, eso quiere decir mucho más valgo de lo que normalmente es el punto de Noyes. Lo único que nos lleva a pensar esto es que deberíamos poner a nuestros pacientes a cargar en el plato lateral sin pasarnos de este área, independiente que lo dejemos entre el 55 o el 67.5%, sí es claro que la mejor evidencia disponible hasta ahora, por lo menos que yo conozca, es que descargar el compartimento medial implica pasar del cero y es posiblemente el gran error que tenemos cuando nos enfrentamos a una osteotomía, y es que los dejamos subcorregidos por no abrir más o menos la articulación. Bueno, sigamos de pronto rápidamente con este caso, que es un caso lindo porque nos va a mostrar muchas de las cosas que hemos hablado. Perfecto. Solamente para hacer una anotación, este es un patrón de lo que veníamos hablando de la corrección individualizada de los puntos, del punto de corrección, y es, en este artículo dividen a los diferentes grupos dependiendo de la patología, de lo que hablaban ahorita el doctor Fernández, el doctor Rodríguez sobre los hallazgos en los compartimentos, y dependiendo del tratamiento que ustedes vayan a hacer, llevarlo a un punto que puede ir desde el 50 al 65%. Es un algoritmo un poco más individualizado del punto dependiendo del tipo de patología. Y quiero mostrarles que las radiografías con apoyo son valiosas para medir los ángulos que acabamos de mencionar, sobre todo el JLSA,
que ese es el ángulo que se forma entre la tibia y la línea del fémur. En este caso era 2 grados, que está en el límite superior, pero no hay una deformidad intraarticular. Y el ángulo que acaba de hablar el doctor Fernández, que es el JLO, que es la línea que va a nivel de los platillos tibiales, comparada con el suelo o el eje de carga para medir realmente cuánto es, y en este caso nos dio 1 grado. Adicionalmente, las radiografías laterales es importante tener en cuenta para medir el slope tibial. En este caso, el paciente tenía un slope tibial de 6 grados. Llegamos entonces al diagnóstico. Ese es un paciente con 46 años que tiene una lesión compleja del menisco medial, con un edema del cóndilo femoral medial y con un varo de 13 grados con las medidas que acabamos de analizar. Yo en ese momento identifiqué que la gran deformidad estaba en la tibia por el MPTA 81, y una deformidad interarticular, por lo cual mi plan quirúrgico fue llevarlo a una artroscopia de rodilla, manejar la lesión meniscal dependiendo de los hallazgos. Me adelanto un poquito y en ese caso no voy a entrar en la parte artroscópica, pero le hice una remodelación del borde libre y suturé la parte periférica con 3 puntos, una lesión horizontal y unas lesiones contrales grado 3 en el cóndilo femoral medial. Y lo llevé para hacerle una osteotomía valguizante de tibia de cuña abierta, ¿sí? Por medial. Entonces, quiero mostrarles cómo se hizo el planeamiento bueno, cómo hago para hacer la corrección, cuál es el ángulo de corrección y cuál es mi cuña. Por ende, entonces, lo que hice fue hacer un planeamiento. En este caso, yo lo llevé al 62%. Entonces, mi punto deseado de corrección es ese 62%, y cuando tracé los ejes me da un ángulo de corrección de 15 grados. Este es uno de los métodos para hacer corrección. Trazo la longitud de mi osteotomía y posteriormente lo que hago es, a partir del punto de corrección hacia proximal, trazo la misma longitud, en este caso eran 55 milímetros, y posteriormente mido cuál es la distancia de esa cuña de apertura. Esto lo describen el grupo de Medellín como el método del doctor Alzate, el método Alzate, en el cual me da un ángulo de corrección de 15 grados con una corrección de 15 milímetros. Les recomiendo este artículo del año pasado, el 2023, que salió en el review de la revista argentina. Otra forma de hacer este tipo de correcciones es, bueno, ya tengo mi punto de corrección, que en este caso les había dicho era el 62%. Entonces trazo mi longitud de la osteotomía, en este caso 55 milímetros, y yo tengo 2 medidas intraoperatorias que las puedo variar y hacer muy fácil en la calculadora, y es hacer la tangente de esos 15 grados y multiplicarlos por la longitud de mi osteotomía. Entonces yo iba preparado con 2 cuñas. Si la longitud de mi osteotomía era de 50 milímetros, una cuña posiblemente de 13 milímetros. Y si la longitud de mi osteotomía era de 55 milímetros, posiblemente una cuña de 15 milímetros. Y el método que actualmente más utilizo es el De método... 15 grados. ¿Perdón? No, que dijiste milímetros sería grados. Perdón, de grados, perdón. Sí. El método que más utilizo en este momento es el método de Miniachi, que es, vuelvo e identifico mi punto de corrección, en este caso el 62%, teniendo un ángulo de corrección de 15 grados, y posteriormente lo que hago es trazar el punto de esa línea azul que ustedes ven, trazo un punto en la parte distal y identifico ese punto, porque después yo voy a identificar cuál es el punto de mi bisagra, que en este caso es el tip del peroné, y formo mi ángulo de corrección en este caso, que en este caso me da un ángulo de corrección de 16 grados. Posteriormente trazo la línea de osteotomía, y esa línea de osteotomía la extrapolo desde la parte del ángulo que se forma hacia la parte distal, y de ahí mido la osteotomía. En este caso teníamos un ángulo de corrección de 16 grados con una cuña de 15 milímetros. Por ende, llevé al paciente para hacer una osteotomía de cuña abierta, paso mis pines, en este caso, mi punto de bisagra en ese momento, lo que hice fue llevarlo a la articulación tibioperonea proximal, y pasé el pin protector que describe el doctor Matthew Oliver para tratar de proteger la bisagra lateral y empezar a hacer una cuña de apertura. ¿Sí? Ustedes pueden ver, sobre todo en la imagen inferior, cómo ese pin protector ya empieza a angularse un poco en el proceso de apertura, y lo que hago es poner una cuña tricortical de banco de huesos en el área donde dice la apertura de 15 milímetros. Esta pues es la fijación de mi osteotomía, y abro el debate si de pronto ustedes tienen alguna opinión con esta parte quirúrgica que acabo de mencionar. Doctor Rodríguez, doctor Fernández. No, yo pienso que
que Juan David, perdón un segundo, abro la cámara. Juan David ha mostrado detalles técnicos desde lo radiológico para tener en cuenta en una osteotomía de cuña abierta, en cuanto a la dirección de la osteotomía, en cuanto a la protección con el pin lateral, que lo recomiendan en varios artículos recientes, incluido el artículo del grupo de Medellín, que también lo recomiendo mucho, ese artículo, y debe estar a nivel de la tibioperonera hacia proximal, no se debe quedar muy abajo porque se pueden facilitar los puntos de fulcro, facilitan fracturas del platillo tibial lateral, y si va mucho hacia proximal también, pienso que la orientación cumple los parámetros que se recomiendan para prevenir dos complicaciones grandes, que son la fractura de la cortical lateral y que se altere el punto de fulcro y pierda estabilidad la cuña, y la fractura del platillo tibial, que digamos que son dos cosas que debemos evitar en este punto de la cirugía. Yo no anotaría nada más al respecto de lo que ha mostrado Yo creo detalles que, técnicos desde lo sí, yo creo que radiológico. avancemos Perfecto. Sí, por Ahí es temas de solamente una tiempo. recomendación, solamente la parte quirúrgica es recordar que cuando uno pone la cuña a nivel posterior, pues altera menos el slop tibial. Sí, eso es importante que lo mencionemos en este punto, es porque es importante que si la cuña se abre mucho más anterior, pues podríamos tener una inclinación del slop tibial, que uno podría hacerlo de manera intencional, pero muchas veces se podría inclinar el slop tibial de manera no adecuada o involuntaria. Entonces es importante solamente tener ese concepto ahí. Creo que el doctor Bueno, Fernández. y tal hay vez, sí, y tal hay vez hay un algo tema, más, sí. perdón, siga Juan Pablo, discúlpeme. No, que tal vez hay algo ahí para preguntar acerca de si fue una osteotomía uniplanar o si fue biplanar y qué consideraciones de pronto puede haber en ese sentido. Sí, perfecto. Yo las osteotomías de tibia las hago biplanar. En general, digamos, las osteotomías biplanares son un poco más estables. Entonces, mis osteotomías en tibia las hago biplanar. Es un poquito discutible también si qué tanto altera la osteotomía la altura patelar, que podría ser uno de los factores que uno también debería tener en cuenta, sobre todo en estas aperturas de gran tamaño. Sí, yo creo que algo que de pronto tampoco hacíamos de rutina antes y que ahora es algo que siempre deberíamos hacer es medir la altura de la patela y ver, dependiendo de la altura de la patela, si la vamos a hacer biplanar, que tiene ventajas de estabilidad, de área de contacto, eh, hacia dónde vamos a hacer el corte de esa osteotomía biplanar. Entonces, en este caso que tenemos una cuña grande, una apertura grande y que tenemos un corte biplanar por encima de la tuberosidad, se va a quedar con el fragmento distal, o sea que eso nos va a descender la patela. Entonces tenemos que tener cuidado si tenemos una patela de altura limítrofe o una patela baja, porque esto nos la va a descender aún más. En ese caso, pues sería mejor escoger si va a ser biplanar, el corte por debajo de la tuberosidad para no alterar la altura de la patela. Ahora, si tenemos una patela alta que queremos manejar en el mismo tiempo, pues puede ser buena idea hacer el corte hacia proximal. Perfecto. Les voy a mostrar la evolución de mi paciente. Yo soy un poquito, sobre todo con estas cuñas de apertura grandes, soy un poquito conservador en el manejo del proceso de rehabilitación, y podríamos discutir bastante sobre el proceso de rehabilitación, pero sobre todo mi recomendación en este caso es posiblemente no hacer apoyo en las primeras 2, 3 semanas. Sin embargo, el paciente muy contento por su mejoría del dolor, a los 15 días en el control posoperatorio, ya me llega caminando sin ningún tipo de soporte externo, sin muletas. Y tomamos esta radiografía al mes posoperatorio, ¿sí? Y en esta radiografía al mes posoperatorio, yo tengo una preocupación sobre todo por dos aspectos. Una fractura de la bisagra, y dos, una extrusión de mi cuña, ¿sí? Y indudablemente ya empiezo a mirar, bueno, definitivamente tuve una fractura de la bisagra. Esta es la clasificación de Takeuchi, la podemos clasificar como una Takeuchi grado 1, y podríamos preguntarle si de pronto en que llevamos un mes postoperatorio, alguien considera con esta fractura de la bisagra, con estos cambios que tienen, el slop tibial no se vio alterado, es un slop tibial de 7 grados, si tienen alguna consideración en el proceso de rehabilitación. Doctor Fernández.
Entonces aquí hay varias consideraciones. Tenemos una osteotomía en la tibia de 15 grados con un MPTA de 81 grados inicial. Tenemos este compromiso de la bisagra. ¿Esto fue posterior a la cirugía? ¿Fue algo Sí, que ocurrió en la cirugía y que no nos dimos cuenta? ¿Qué opina Juan Felipe de esto? Bueno, yo creo que esto fue una lesión intraoperatoria, se veía desde la radiografía inicial. Creo que técnicamente el pin de protección estaba un poquitico separado de la cortical lateral y por eso el pin se dobló y se anguló, perdón, y no se curvó. Entonces no logró proteger del todo la cortical lateral y con esa magnitud de apertura, pues iba a colapsar. Una cosa que se puede hacer en este caso es cuando hagan osteotomías o cuando se hagan osteotomías más de 10 milímetros, casi no hacemos osteotomías de más de 10 milímetros en la tibia ya, por lo que vamos a ver más adelante en este caso, porque hay que distribuir la corrección, pues ponemos un tornillo de protección en la bisagra lateral, que eso nos va a permitir un apoyo más temprano y que el paciente, si hubo una lesión inadvertida de la cortical lateral, pues quede protegido con este tornillo de una vez. En cuanto a la altura patelar, si ustedes lo ven, tiene una patela baja y posiblemente esté relacionada con la magnitud de la apertura, como lo decía Juan Pablo en su explicación de la altura patelar. Por eso, cuando hay magnitudes tan grandes como de 15 milímetros, que vuelvo y repito, no lo hacemos ya de forma eh, en este momento, pues preferimos hacer la osteotomía biplanar hacia distal para no alterar la altura de la patela. En este momento, alguna consideración en la rehabilitación, ponerle un tornillo para que eso no se siga yendo, porque posiblemente se va a seguir yendo y va a fallar la osteotomía. El restringirle el apoyo en este momento es improbable que vaya a solucionar el problema porque ya el colapso lo están haciendo las fuerzas musculares, la misma movilidad de la rodilla en el arco de flexión puede aumentar el slope. Entonces yo creo que antes de que se siga derrumbando y si la radiografía panorámica nos muestra una buena corrección, pondría un tornillo de protección de la bisagra lateral. Siempre hacemos control radiológico, no solo de la radiografía de la rodilla, sino siempre panorámicas para ver si se va cambiando el punto de corrección que pusimos en cirugía. Muy bien. perfecto. Hay algo importante, sobre todo en la clasificación de Takeuchi, como para agregar un poco, es las fracturas de tipo 1, como las que tenemos en este momento, son estables y en general tienen buen proceso de consolidación. Sin embargo, esas fracturas tipo 2 que se van hacia distal o las fracturas tipo 3 tienen mayores problemas, sobre todo en retardos de consolidación o en pérdidas de corrección. Entonces, para tener eso en cuenta con respecto a la clasificación. Este pues sería la evolución de mi paciente. Estas son las radiografías a los 3 meses, ¿sí? Y pues yo veo que ya me quedo tranquilo porque la fractura de mi bisagra consolidó. Sin embargo, sigo viendo un poquito destruido mi cuña, ¿sí? Y ya veo una tibia que no la veía tan bien, sino que ya se ve un poco, nuevamente se ve un poco vara. Por ende, pues ya en este punto continúo con el proceso de rehabilitación y tomo una radiografía panorámica y esta es mi radiografía panorámica, ¿sí? Y les quiero mostrar con esta radiografía panorámica que el eje mecánico, a pesar de que estaba desplazado a 41 milímetros, estamos en 22, pero tenemos una subcorrección de la osteotomía con MPTA 85. Perfecto. Y esta es una subcorrección que se presentó en este paciente en el proceso de evolución. En este momento me pregunto, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué se presentó una subcorrección? Y remito nuevamente las palabras del doctor Lerich sobre que todos llevamos un cementerio dentro en el cual acudimos de vez en cuando, un lugar lleno de amarguras, a buscar explicación de fracasos. Y creo que todos hemos tenido este tipo de problemas, fracasos, subcorrección o sobrecorrección. Y en ese orden de ideas dijo, bueno, ¿y qué me puede explicar? Me devuelvo en un proceso reflexivo en hacer el análisis de la planificación. Indudablemente tenía un paciente que yo había calculado en mi osteotomía de tibia una cuña de 15 milímetros con un ángulo de 15 grados.
Pero si yo hago solamente la corrección en mi tibia, ¿sí? Ese ángulo, el MPTA que era de 81, al final iba a tener un MPTA final de 96 grados. Por ende, un MPTA final de 96 grados puede tener alteraciones de la línea articular, alterando los dos ángulos que ya hablamos, y puede tener malos resultados clínicos. Por ende, nos olvidamos un poco de ese LDFA, que el valor superior era 90 y no 91. Por ende, el valor 91 era un valor patológico y era probable que con esta corrección tan grande que deberíamos de hacer, era mejor una propuesta de una doble osteotomía, haciendo una corrección posiblemente en la tibia de 60 grados, llevándolo 9 grados de corrección a un MPTA final de 90 grados y una corrección en fémur de 40 grados, con una corrección de 6 grados, llevando un LFA final de 85 grados. Entonces, resaltemos una cosa de esto y es, el MPTA, ese ángulo de la tibia medial mecánico normal es 87 y lo más o menos 3. O sea que, digamos, lo más fisiológico sería llevarlo hasta 90. Aquí se estaba haciendo una planificación que lo iba a llevar a 96. 96 está por encima de 94, que ha sido como el límite superior donde ya se demuestran que aumentan las fuerzas de cizallamiento y que los desenlaces funcionales son inferiores comparados a los que no se supera esos 94 grados, aunque la tendencia es ni siquiera llegar hasta allá, sino tal vez 92 o quedarse en lo fisiológico que es 90. Entonces eso de pronto para resaltar, porque también era un concepto de corrijo solo la tibia y corrijo todo en la tibia. Entonces, probablemente cuando queremos llegar a ese punto de corrección, vamos a sobrepasar esos grados y eso va a llevar a malos resultados. Continuemos. Perfecto, buscando de alguna manera una cierta certidumbre de este caso y de la subcorrección, empecé a investigar qué tan frecuente era tener sub o sobrecorrecciones, y este artículo multicéntrico del grupo europeo nos muestra que en planificación 3D, cuando evalúan de manera retrospectiva los casos, ellos hablan de dos tipos de errores: un error tipo 1, que es hacer una subcorrección o sobrecorrección en la osteotomía, y un error tipo 2 de un error en el sitio de corrección. Y me encuentro con este valor que es bastante alto, y es: los pacientes que se llevan a osteotomías de cuña abierta de tibia pueden tener una corrección no anatómica en el 50.7, es decir, en la mitad de los casos, de los cuales hay un error tipo 1 en el 44%, es decir, subcorrecciones o sobrecorrecciones en la tibia, y un error tipo 2 de un error en la corrección en el sitio, posiblemente de corrección, posiblemente lo que hablábamos antes, que creíamos que todos los varos eran de tibia y todos los valgos eran de fémur. Pues todavía, a pesar de que persiste un poquito ese error, aunque es un número bajo, pero no es tan infrecuente encontrarse con procesos de subcorrección o sobrecorrección en osteotomías de tibia de cuña abierta. Por ende, entonces, seguí buscando, bueno, cuál es la información que nos pueden brindar acerca de cuál es la indicación de la doble osteotomía. Y hay dos consensos que les quiero compartir. Uno es el consenso de la ESCA, que salió publicado en el 2022, y nos habla de que cuando usted tiene un varo y tiene una deformidad en ambos huesos, tanto en el fémur como en la tibia, ¿sí? Y indudablemente cuando usted tiene una línea, un MPTA que en su planeamiento esté por encima de 94 grados, con nivel de consenso C, ellos planifican o consideran que se debe realizar una doble osteotomía en pacientes con malalineamiento en varo. Este es el consenso del Reino Unido, que también más o menos va por el mismo proceso: deformidad en ambos huesos en varo, y donde hay una excesiva alteración de la línea articular cuando usted hace una sola corrección. Este es el artículo del 2020 del doctor Christian Clay y Matthew Oliver en su técnica quirúrgica, donde dicen cuáles son las indicaciones de la doble osteotomía, y es tener estas dos condiciones, es decir, tener LFA mayor de 90 y MPTA menor de 84, o cuando usted realizando una sola corrección tiene un MPTA final de 94 grados. Y esta es una revisión sistemática de la literatura, donde hay una consistencia de la gran mayoría de autores que menciona que si usted hace una osteotomía de cuña abierta en la tibia y su MPTA final en la planificación está por encima de 95, ese es un criterio de doble osteotomía. Y mucho ojo, sobre todo con lo que me pasó a mí, con esas cuñas tan grandes, esas cuñas de 15 milímetros también pueden tener muchos problemas, por ende, esa también podría ser una de las indicaciones. Por ende, digamos que estamos hablando de la doble osteotomía, sobre todo publicaciones de resultados clínicos en los últimos 2 años. Y estos son varios artículos donde la gran mayoría comparan hacer doble osteotomía versus osteotomía en un solo nivel. ¿Y cuáles son esos resultados clínicos? Indudablemente hay unos buenos desenlaces funcionales. Muchos de esos estudios muestran que las escalas de Kuss y la escala de Lisham son un poco mayores,
Y sobre todo esto muy importante es que altera menos la línea articular y tiene menor fractura de la menor fractura de la bisagra, como pasó en mi caso. Y en el grupo del doctor Matthew Oliver reportan retorno deportivo de 83.5% a los 6 meses. Estos son pacientes alrededor de los 40-45 años. Perfecto. Por ende, para llevar al trabajo, para llevar a la práctica, indudablemente hay que tener en cuenta que las medidas de los límites superiores e inferiores, tanto el LFA y el MPTA, y para efectos de tener en cuenta en los casos de osteotomías, cuando tengamos mal alineamiento en varo, nosotros podemos tener 3 escenarios. Un fémur fisiológico y una tibia vara, que es el escenario más frecuente en el cual nos enfrentamos y en el cual es claro que debemos hacer una osteotomía de cuña abierta en la parte tibial. Pero también podemos tener este escenario que más o menos está alrededor del 15-20%, es tener un fémur varo y una tibia fisiológica, en la cual la indicación es hacer una osteotomía de cuña cerrada por lateral, o tener lo que pasó en nuestro caso. Nosotros teníamos un fémur varo y una tibia vara, en la cual la indicación era hacer una doble osteotomía. Y ojo con las correcciones en un solo nivel de la línea articular, en la cual puede ser mayor de 5 grados o un MPTA final en la planificación mayor de 94 grados. Muchas gracias. Estuve hace poco, el año pasado, en el curso de osteotomías de ISACOS que organizaron y fue un curso en cadáveres en las cuales cambió un poquito mi pensamiento y pude hacer este proceso de reflexión y de planificación de las osteotomías un poco diferentes. No sé si tengan alguna observación. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que es un caso muy interesante que nos deja muchas enseñanzas de, primero, tenemos que medir siempre todos los ángulos, es muy importante. Tenemos que, de entrada a este caso, veíamos que la deformidad era muy grande para llegar al punto de corrección que queríamos y que había que, de entrada, hacer una doble osteotomía. En algunos casos, ese va a ser eh, lo que tenemos que hacer. Luego que tenemos que tener cuidado con esa bisagra, protegerla, fijarla si detectamos que hay un problema de entrada para evitar que se pierda esa corrección en los siguientes días y semanas. Bueno, yo creo que vamos montando el caso de Camilo y tenemos algunas preguntas que de pronto podemos ir respondiendo mientras tanto. Dice el doctor Fernando Valdés, doctor Rodríguez, que qué importancia le dan al SPECT-CT para esta decisión en correlación al área de Fujisawa. ¿Eso también nos puede ayudar a tomar esa decisión o es más para la indicación simplemente de la cirugía? Sí, Juan Pablo, es una excelente pregunta y yo me remito a la persona que tal vez más ha escrito sobre este tema y es el doctor Hirschman de Suiza. Y ellos tienen, digamos que 2 estudios que dan información en cuanto al SPECT-CT. Ninguno de los 2 habla específicamente con relación a Fujisawa. Uno de ellos habla de la importancia de establecer compromiso patelofemoral que se puede encontrar hasta en un 16 a 20% de los pacientes que tienen artrosis medial y van a ser llevados a una osteotomía de cuña abierta. Y el otro es un porcentaje alto de captación femorotibial lateral también, que inclusive lo reportan hasta de un 60%. Entonces, y el otro estudio que hacen es un estudio en pocos pacientes, que son alrededor de 20 pacientes, donde evalúan el comportamiento de la captación medial después de la osteotomía. Y no hablan específicamente del punto donde queda el eje de carga, hablan de que una corrección de mínimo 5.5 grados del eje de carga ocasiona una mejoría en la captación del compartimento medial. Son los 2 artículos que están documentados con relación a SPECT-CT en cuanto a osteotomía de cuña abierta en artrosis medial femorotibial y repito, ambos son del grupo de Hirschman de grupo suizo. Perfecto. Doctor Fernández, ya el doctor Parra nos habló algo de cómo no alterar el slope, pero ¿algún otro tip para no alterar el slope y cuándo estaría indicado hacer una osteotomía al peroné? Osteotomías laterales básicamente de tibia, pero ¿qué más nos puede decir el doctor Fernández? Bueno, Juan, lo primero es que nosotros utilizamos una ventana posterior al colateral medial y por delante del gemelo medial. Esta ventana nos permite tener muy buen control sobre la apertura de la cortical posterior de la tibia, que es uno de los problemas grandes cuando el slope nos queda aumentado, porque generalmente abrimos desde adelante por no partir bien
la cortical atrás. Esta ventana nos permite posicionar en este lugar el separador de lámina para controlar la apertura desde posterior, porque todos los cálculos están dados para que la apertura sea posterior y no anterior. Entonces siempre dejamos el separador de lámina hasta que dejamos la fijación de la placa. En cuanto a utilizar injertos o no para evitar el aumento del slope, miren que en el caso que acabamos de ver es muy interesante cómo al doctor Parra se le fue extruyendo el taco de hueso y eso no nos va a proteger del todo la pérdida de la corrección. Entonces, utilizamos solo injertos cuando hay más de 10 milímetros de apertura, que como les digo, cada vez lo hacemos menos y posicionamos el injerto en la zona posterior también. Bueno, el slope es un tema bien interesante porque hay que trabajarle bastante, hay que estar pendiente. Y algo que puede ayudar también es poner un par de clavos paralelos desde adelante. Y en la medida que uno hace la osteotomía y va abriendo, ver cómo se comportan esos clavos, si los clavos están aumentando el slope o lo están disminuyendo, puede ser una guía también. ¿Qué Juan, más ibas a decir? perdón un segundo, y la fijación debería ser en extensión para evitar que al fijar en flexión el cóndilo femoral te aumente el slope. La carga del cóndilo femoral sobre la parte posterior del plato en flexión nos puede alterar también este slope. Bien interesante eso. Bueno, el doctor Camilo Martínez nos trae otro caso. Adelante, Camilo. Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias por estar acá. Les quiero compartir este caso que espero que sea igual de interesante que el anterior. En este caso es una paciente femenina, 54 años. Ella es ama de casa que hace deporte de muy baja demanda, lo hace de forma regular en casa. Ella en consulta por un dolor de rodilla derecha. Ella dice que tiene hace 3 años un dolor de rodilla que en especial hace 6 meses se tornó más intenso de forma súbita, no fue asociado a trauma. Y desde entonces viene trabajando con terapias, ha recibido algunas infiltraciones, ha tenido mejoría que ha sido progresiva, pero actualmente, bueno, al momento de la consulta, ella no está satisfecha con su estado. Ella refiere que tiene dolores diarios, dolor con la actividad diaria, no hay historia de bloqueo articular y tampoco de inestabilidad. Ella al examen físico es evidente una deformidad en varo que no puedo corregir, ni aumentar, ni reducir. No encuentro en el examen físico ningún tipo de inestabilidad ligamentaria y característicamente tiene un índice de masa corporal de 30. Sus arcos de movilidad me parece que están dentro de límites normales y como antecedentes personales de importancia ya no tiene ninguno y sobre todo no alcoholismo y tampoco tabaquismo. Estas son las radiografías iniciales, unas radiografías que no fueron tomadas con apoyo, que podríamos ver alguna esclerosis subcondral en el compartimento medial y algo de desfilamiento de las espinas, pero por demás creo que no hay otro hallazgo importante. Estas fueron las radiografías panorámicas que ordenamos, donde ya empezamos a ver una disminución del compartimento medial en su rodilla derecha con la esclerosis subcondral y el varo de rodilla. Y yo tomé estas medidas donde encontramos un varo de 8 grados y las mediciones LFDA de 93 y el MPTA de 86 grados con una orientación de la línea articular de 3 grados y un JUCLA de más o menos 1 grado que está dentro de límites normales. Estas son algunas imágenes de la resonancia. Se alcanza a ver en la imagen de la derecha una disminución del cartílago articular del compartimento medial con una obstrucción del menisco y en la imagen de la izquierda el signo del menisco fantasma. En esta resonancia, por lo menos de la derecha, yo creo que se alcanza a ver el compartimento lateral que se encuentra, me parece a mí, en buen estado y algo de compromiso de la faceta medial de la articulación patelofemoral sin otros hallazgos pues, de importancia. Ante esto, hicimos el diagnóstico de artrosis o con artrosis medial de rodilla con una ruptura posiblemente de una raíz posterior del menisco medial versus una lesión compleja del menisco medial. Estas podrían ser las posibles opciones de tratamiento, pero nosotros nos fuimos
con tratamiento quirúrgico. La idea es planear o hacer una osteotomía valguisante y hacer una artroscopia asociada para ir directamente por el menisco. Si es una raíz, pues tratarla, sea con remodelación o reparo, dependiendo de los hallazgos. Como vamos a planear o como vamos a hacer una cirugía de osteotomía, pues lo primero es el planeamiento, y antes del planeamiento, creo que nosotros, o en lo personal, siempre me hago estas dos preguntas: ¿qué método voy a utilizar para el planeamiento? Y la misma pregunta que creo ya habíamos mencionado anteriormente: ¿dónde vamos a planear nuestro nuevo eje de carga? Y aquí quisiera que me ayudaran ustedes a solucionar la primera pregunta: ¿qué método utilizar para el planeamiento de las osteotomías? Doctor Rodríguez, ¿cuál prefiere? Siempre he hecho Dugdale, que es como el clásico, teniendo en cuenta el 62 y teniendo en cuenta cuando se va a calcular la cuña que el ángulo no es 1 a 1 como pensábamos mucho tiempo, que un grado corregía 1 milímetro, no es tal, sino es mejor utilizar la fórmula trigonométrica que da más o menos 0,8 por 1. Ese es el planeamiento fundamental, y se traza los ejes de carga hasta el punto del 62 o donde se elija, y el ángulo formado desde el centro de la cabeza femoral y desde el centro del tobillo hasta ese punto es el que se va a traducir en los milímetros de corrección. Tener en cuenta, obviamente, los ángulos lateral femoral distal y medial proximal tibial, que en este caso pues, nos hablan de la necesidad de intervenir no solamente tibia, sino también el fémur, ¿no? Muy probablemente. Y siempre que cuando nosotros hacemos el cálculo nos daría una cuña única de más de 10 milímetros, eso nos prende la alarma a pensar que probablemente necesitemos hacer algo a nivel femoral, y sobre todo también si tenemos una patela con tendencia ínfera. Son más o menos los parámetros que tenemos generales de planeación. Juan Felipe, hoy en día, digamos que hay evidencia creciente que nos muestra que reparar una lesión de la raíz cambia la historia natural y que les va mejor, versus remodelarla o versus no hacerle nada. Eh, Sin embargo, en el término de la asociación de la osteotomía, ¿cómo sería tu posición ahí, tu abordaje de estos casos? ¿Sería como una lesión meniscal en ese tratamiento moderno de las lesiones meniscales en las cuales no solamente vamos a tratar la lesión, sino que cuál puede ser el origen, las cargas, lo que está ocurriendo ahí, la protección? ¿Cuál es tu enfoque en este caso? Juan, yo pienso que la lesión de la raíz meniscal es una consecuencia de un fenómeno de malalineación, en este caso claramente. Y creo que corregir solo el menisco va a dejar que estemos tratando la consecuencia, no la causa. Entonces, si ya es difícil o es un gesto importante tener que hacer una raíz meniscal, y sabemos que la raíz meniscal cambia un poco la historia natural de la enfermedad, si dejamos este gesto desprotegido de una osteotomía, desprotegido de la corrección que realmente fue lo que llevó a tener este problema, creo que vamos a fracasar. Entonces creo que cuando uno tiene que hacer o intenta corregir algo en la rodilla, ya sea en el cartílago, en el menisco, como en este caso, o en el ligamento, si la rodilla mecánicamente no está balanceada de una forma adecuada, nuestros ejercicios quirúrgicos van a fracasar. Doctor Rodríguez, ¿y hasta cuándo corregir esas lesiones, reparar esas lesiones de la raíz? Porque es que hasta hace unos años, un paciente mayor de 60 años, hacerle una reparación, una sutura meniscal, eso no existía. Ahora, ahora reparamos estas raíces. eh, Hay un límite hasta cierto grado de artrosis, y asimismo, hay un límite para agregarle también esa osteotomía a una cirugía ya de por sí que le va a quitar el apoyo a un paciente mayor como puede ser este. Juan Pablo, la raíz del menisco medial, que se asocia más a artrosis y se presenta más en personas de mayor edad, ¿sí? Las estamos suturando independiente de la edad cronológica. El factor más importante, o donde no nos ha ido bien suturándolas o reinsertándolas,
es en los pacientes que tienen una artrosis grado 3 hacia arriba. Cuando tiene una artrosis grado 3 y sobre todo en espejo femorotibial, y hemos hecho reinserción de raíz porque nos parece que está desinsertada, que la sintomatología coincide con todo el cuadro, no nos ha ido bien y tenemos un par de casos muy malos de esos pacientes, independiente de la edad. Pero tenemos casos muy buenos y no sé si estamos siendo exagerados de pacientes, mujeres de entre 70 y 75 años con raíz meniscal aguda medial que hemos reinsertado y han tenido un desenlace clínico muy satisfactorio. Luego pienso que el límite no es la edad cronológica, sino el estado articular y artrosis avanzadas. Es mejor no, porque no nos va a ir bien el esfuerzo quirúrgico que implica esa técnica quirúrgica, ¿no? Digamos que es lo que estamos haciendo hoy en día, pero las suturamos mucho más que antes, pero muchísimo más. Muchísimo más. Y el parámetro, repito, es el grado de artrosis que también está muy correlacionado con el estado del menisco. Son meniscos que están muy friables, que no se dejan agarrar, que es imposible suturar y casi que le dicen a uno, déjeme quieto. El que se deja Probablemente agarrar con la extrusión también, ¿no? con la extrusión. Y el que se deja, lo tratamos, le luchamos, sobre todo si no tiene un grado avanzado de artrosis. Digamos que es el principal parámetro, Juan Pablo. Muy bien, Camilo. Queremos saber a dónde esos 8 grados de varo, cómo los vamos a corregir, a dónde. Sigamos. Bueno, listo. Entonces, contarles que yo estoy de acuerdo con el doctor con el uso del método de Dugdale. Usualmente lo utilizo con frecuencia. Sin embargo, quería mostrarles este artículo reciente en donde parece que este método de Dugdale, con respecto a las osteotomías de tibia, parece que la subvalora. Y puede explicar algunas correcciones que no nos quedan perfectas, y pareciera que el método de Minihashi pareciera ser más adecuado, especialmente en las osteotomías de tibia. Es más complicado y parece que la razón de que sea más sencillo el método de Dugdale no es suficiente razón para utilizarlo. Confieso que lo utilizo y de hecho esta osteotomía está planeada, como van a ver, con el método de Dugdale, por eso lo verán así, pero pues quería dejarles este artículo que me pareció interesante reciente. Ahora, bueno, ¿dónde planear el nuevo eje de carga? Esto entiendo que lo mencionaron, pero quisiera escucharlo. Hay como dos panoramas. Uno es hacer una corrección siempre a un mismo punto, o hacer correcciones dependiendo de los hallazgos de las lesiones del cartílago, ya sea en artroscopia o ya sea también en el planeamiento. Esto ya lo discutieron. Ahora no sé si quieren que avancemos o nos detenemos de pronto a revisar en este caso particular, dónde llevarían el punto. Yo creo que veamos cómo lo calculaste y de pronto ahí después podemos. Ok, perfecto. Entonces, yo les confieso que prefiero un método más individualizado. Me parece que la paciente tenía un desgaste no tan severo de su componente articular medial, así que decidí planearlo más o menos al 55%, que es más o menos la base, la cara medial de la base de la espina tibial lateral. Eso me daría, obviamente continuamos con un varo de 8 grados, pero el nuevo ángulo de corrección ya pasaría a ser de 11 grados. Estos son los ángulos de corrección: 93 en el fémur, 86 en la tibia, una orientación articular de 3 grados, un jucla de 1 grado. Yo decidí hacer una osteotomía únicamente en cuña de cierre femoral lateral. Ese fue mi planeamiento y aquí quisiera mostrarles cómo fue el planeamiento. Esta es la imagen de la corrección, cómo se vería la corrección pasando por el eje o el punto de carga que les mencioné. Y aquí estarían las medidas del paciente. Entonces, planeándolo o haciendo una simulación, tendría un resultado en la tibia igual, 86 grados, y en el fémur quedaría un ángulo, si hacemos una cuña femoral, de 84 grados. Y una línea, un JLO, o sea, la orientación de mi línea articular permanecería o sería igual de 3 grados, no podría corregirla con esta osteotomía. Viendo estos resultados, alguno cambiaría el planeamiento que yo realicé, o tal vez pensarían en una osteotomía a doble nivel. Y quiero, antes de que respondan, recordar que me estaría, digamos, saliendo de lo normal en el ángulo del fémur, que sería 84, pero recordemos que el valor normal sería entre 85 y 90, es decir, que me estaría pasando por 1 grado. ¿Creen que esto es suficiente razón para
intentar hacer una osteotomía doble o conservarían este planeamiento como lo estoy planteando yo? Para aclarar algo, estás corrigiendo entonces 9 grados en el fémur, ¿correcto? 11 grados, 11 grados. Sino que al final, al hacer Porque estabas inicialmente, ¿cuál era el ángulo? inicialmente No era era 8, no, la corrección es de 11, pero cuando hago el corte pero para ¿en que cuánto pase estaba el lateral distal femoral angle? el del fémur, ya se los Sí, pongo. Este era el ángulo está en de 93. 93, sí. Pero cuando hago el corte, cuando hago digamos, la simulación, si ven que el eje pasa por la espina tibial, los ángulos resultantes serían estos. Entonces, si preferirían cambiar o pensarían O en sea una que osteotomía doble o pero a la se quedarían postre con el estás correcto. corrigiendo 9 grados de corrección, Sí, sí, ¿cierto? aproximadamente. Porque estamos pasando 93 a 84. Sí. ¿Qué opinan nuestros panelistas? ¿Sabemos esta nueva corrección en qué punto nos deja? ¿En qué porcentaje nos deja en los platillos tibiales? 55%. En 55%. La cosa, Juan Felipe, es qué más podemos corregir si un, tenemos un ángulo en la tibia de 86 grados, ¿cierto? Bueno, Juan B, tenemos un fémur claramente varo y una magnitud de corrección que es de 11 grados. Si yo llevo toda la corrección al fémur, eso me daría un fémur de 82 grados y de alguna forma va a inclinar la línea articular, sí o sí la va a inclinar. Sé que por el planeamiento posiblemente te dio 9 grados de correcciones reales en el fémur y eso va a hacer que tu osteotomía esté subcorregida. Entonces, la tibia no está normal. La tibia tiene 86 grados. Lo que nos permite la doble osteotomía, que sería lo que yo posiblemente le ofrecería a esta paciente, es poder corregir pequeñas correcciones en el fémur llevándolo hasta 90 o no más de 87, perdón, y haciendo una corrección en la tibia que no supere los 94. Entonces yo distribuiría la magnitud de la corrección de 11 grados entre ambos huesos, siendo muy escaso con el fémur, porque el fémur, como lo decía eh, Parra ahora, por ahí un 60% de la corrección en la tibia y un 40% de la corrección en el fémur sin que el fémur nos vaya a sobrepasar el valgo tan severo que serían 82 grados. Entonces, yo haría una doble. Entonces jugar con esos 4 grados que todavía nos quedan en la tibia que podemos corregir Sí, y tratar de pero, llevarlo. sí, pero yo como una osteotomía en la tibia, como tenemos 86 grados, yo llevaría un poco más allá la tibia. La tibia nos permite ir hasta 92 sin problema y hacer una osteotomía de 6 grados en la tibia y los otros 5 grados o 4 grados, 5 grados restantes hacerlos en el fémur. De todas maneras, Ok, tendría que pensar muy bien con esta paciente que tiene un índice de masa corporal de 30, que tiene 54 años, muy joven, pero no sé su condición atlética cómo sea. Y yo le mediría además en el planeamiento el ángulo del TBBA, que es el tibial varus bone angle, para definir si la deformidad de esta paciente se podría corregir con una prótesis unicompartimental, porque también sería algo que cabría en esta paciente. ok. ¿Y el doctor Rodríguez se queda con el fémur solamente? No, no porque digamos que hay una cosa que a mí no me deja tranquilo quedándome solo con el fémur y en la inclinación de la interlínea articular. Entonces, para hacer esa corrección solo con el fémur, me parece que se inclina más de los parámetros y es muy sensible, a pesar de que sea 1 o 2 grados, eso está descrito en la literatura que sí influye en los desenlaces, la inclinación de la interlínea articular. Por eso también distribuiría entre los dos. Pero
le copio mucho la parte final que dijo Felipe. Esta es una buena paciente para una prótesis uni, La cosa independiente es de que no la... tiene tanta artrosis, ¿no? Porque es Tienes que, una... pucha, yo no sé, tiene 58 años y eso versus osteotomía fémur, tibia, raíz, versus una uni que le puede aliviar mucho los síntomas, a pesar de que sería una indicación extendida, ¿no? Porque en todo caso no cumple, pero yo no sé, yo me pongo a ver si fuera de pronto mi rodilla en esas condiciones, miércoles, yo me quedo más con una uni que una osteotomía fémur, tibia, más raíz. Es lo que estaba Pero pensando de con pronto esta paciente. la UNIS, de pronto la UNIS hacia dónde iría si no le hacemos una Sí, intervención a esa raíz y eso, por lo que la artrosis todavía no está sí, no, tan... Entonces de pronto sería como un manejo expectante y dejarla llegar a la uni eventualmente. de pronto, Pueda- pero es que Juan Pablo, yo la verdad, pucha, a mí me cuesta convencer a un paciente de hacerle tanta vaina, hermano. Eso pero yo creo que en el tenemos, cálculo acá, aquí en el calco, en la radiografía y eso es muy bonito, los ejes y arriba y corto acá y inclino y corrijo, pues es muy chévere el planeamiento y todo. Vaya, hágaselo al paciente y que el paciente le copie. Lo veo complicado porque yo pienso que esta paciente, si nos vamos a ir a la evaluación de qué osteotomía le haría, yo estoy de acuerdo en que sería, si vamos a hacer bien la osteotomía, toca hacerle una osteotomía femoral y tibial, ¿sí? Más la raíz. Eh, yo no sé, yo la manejaría, le propondría una uni, insisto, aunque, y si le voy a hacer osteotomía, pues sería hacerla a doble nivel. Ya sentarse con el paciente y ver, ¿no? Porque esa es la otra cosa que es la parte práctica, ¿no? Para mí sigue siendo una cirugía compleja la doble osteotomía. Personas que tienen mucha más práctica, como el grupo de Felipe, probablemente sea un gesto quirúrgico mucho más sencillo. Para mí sigue siendo tremenda cirugía. bueno, Entonces, más raíz, nos dice, uf, eso es harto. nos dicen acá en las preguntas que se ve más corta esa extremidad probablemente y que hacer una osteotomía de cierre de pronto la corta más. En caso de que uno solo hiciera en el fémur, también está la opción de hacer de apertura medial, ¿no? Sería otra opción en caso de que efectivamente hubiera esa discrepancia. Considerar eso. ¿Qué más nos quiere decir Felipe? Y cuando hay una magnitud de corrección tan grande en el fémur, más que una osteotomía de apertura medial, existen las cupuliformes. Las cupuliformes son osteotomías que funcionan perfectamente en el fémur para magnitudes de corrección grandes. Entonces, no pensar que todos son cuñas y que solo es cortar y cerrar hueso, porque la cupuliforme permite correcciones sin alterar la longitud de la extremidad. Muy bien, entonces yo creo que aquí en este caso el punto clave es qué tan agresivos queremos ser con la corrección. Ya estamos haciendo un tratamiento meniscal con la reparación de la raíz y luego queremos llevarla a un 55% donde el fémur en un rango de 84-85 que todavía está a 3 grados de los 87 que sería, digamos, en el rango de la normalidad, se pueda manejar con una osteotomía única en fémur, o queremos llevarla al 62.5, queremos ser más protectores y ahí definitivamente tenemos que agregar la doble osteotomía. Veamos qué hizo Camilo para este caso. Bueno, Juan Pablo, pues esta sería la orientación, el resultado de la orientación de la articulación. Y como me imaginé que la discusión se iba a centrar en si hacer doble o no, aquí coloco qué tal si hubiera hecho una osteotomía doble. Esta sería la osteotomía doble, el planeamiento de la osteotomía doble, que pasando por el 55% también. Este sería el resultado. El doctor Fernández menciona algo que uno podía, digamos, la palabra tal vez no cabe, pero jugar con los ángulos y podría corregir esos son 11 ángulos distribuyéndolo, la verdad, como uno pueda dejarlo mejor. Yo hice este planeamiento con esta distribución, tal vez alguien podría escoger otra. El fémur le resté 8 grados y la tibia le sumé 3, una osteotomía de apertura de 3 medial y continué con la osteotomía de cierre lateral. Yo confieso que para el fémur siempre, mientras pueda, escojo las osteotomías en cuña de cierre, me parece que son más estables y especialmente en esos índices de masa corporales cuando están de 30, me parece, esa sería mi elección y por eso escogí esa cuña de cierre y no de apertura. Entonces, este sería el resultado final en el planeamiento. Miren los ángulos como quedarían. 87 grados el fémur, que está dentro de rangos normales,
y una tibia de 89 para una orientación articular de 0 grados y una línea, un JLSA de 1 grado. Entonces aquí pongo como el versus, esta sería el plan A y plan B. Plan a la izquierda, la osteotomía solo de fémur, que es la que les propongo, teniendo un ángulo resultante en el fémur de 84 grados y una orientación articular de 3 grados. Y este sería en la derecha como sería el planeamiento con una osteotomía doble. Entonces, pues para adelantarme, yo escogí la osteotomía de fémur solamente porque me parece que de 84 grados me salgo de la anatomía por 1 grado y la orientación articular que hablaba ahorita el doctor Rodríguez, que me parece que eso era lo que más me generó inquietud o más me generó duda, era que yo quisiera también que fuera 0, pero mi pregunta es, 3 grados estoy pasándome, 3 grados es suficientemente severo como para pensar en una doble que tiene la desventaja, como usted también, el doctor Rodríguez lo menciona, obviamente es una cirugía muchísimo más grande, mucho más demandante. Entonces aquí quisiera pues ver si ustedes de todas formas continuamos con el ejercicio de la osteotomía doble o pues nos quedamos con la osteotomía de cuña de cierre femoral. Pues yo creo que ya cada uno como que planteó su opinión al respecto. Yo creo que ya sería como ver bueno, Bueno, Felipe quiere. entonces, aquí les quería solamente mostrar que hay artículos tanto biomecánicos, aquí este primero, de elementos finitos, que muestran que la oblicuidad de la línea no debería ser de 5 grados o más. Parece que ese es el punto el cual no deberíamos pasarnos. 5 grados o más como para pensar en una osteotomía doble, o bueno, como para corregir la línea articular. Estos son estudios biomecánicos donde dicen algo similar. Por encima de 4 grados parece que es 4 o 5 grados parece que es el punto en el que uno debería cambiar o hacer algo más. Y pues el artículo que ya hemos mencionado del grupo de Medellín, donde también ellos escogen como máxima línea de orientación articular 4 grados. Por esta razón fue que consideré que 3 grados no es lo ideal sería 0, pero no me pareció suficiente para hacer una osteotomía doble. Estas son imágenes de la cirugía, evidentemente una lesión de una raíz meniscal que decidí reparar. Hice una técnica con 2 supersuturas, una técnica transtibial utilizando dos cinchas, pues no quiero detenerme pues aquí. Esto es como usualmente ubico yo los pacientes en el quirófano. Este es otro paciente, es una osteotomía doble que vamos a planear, pero solamente quería mostrarles aquí la importancia o que utilizamos pues la regla de la tangente del doctor Alzate para transformar entre ángulos a distancia a la hora pues de planear, que es realmente como nosotros operamos. Y estas son imágenes intraoperatorias. Siempre utilizo el clavito protector de la bisagra, la cuña, y este sería el resultado intraoperatorio. Este es el resultado de la osteotomía inmediato. Si ven en la tibia, utilicé un poste para fijar o para fijar las suturas de la raíz. Y esta paciente en esa herida me hizo una complicación, hizo una infección de esa herida que era de más o menos unos 3 centímetros inicialmente. Lastimosamente la llevé a lavados, unos 2 lavados, queriendo evitar pues que se me afectara la rodilla y que se me afectara la osteosíntesis. La paciente salió adelante y esto es 3 meses después del control. La paciente actualmente está contenta con el resultado, ella ya está deambulando sin soporte externo y pues algo que a uno le gusta escuchar es que tiene más dolor en la otra rodilla que actualmente la rodilla operada, que eso pues es algo que uno quisiera escuchar en los pacientes que opera de este tipo de cirugías. Yo solamente quería, para llevar a casa, o lo que me dejó esta revisión, es que yo creería que unas condiciones absolutas, o como gold estándar, me parece a mí, en varo, es llevar a hacer una osteotomía doble cuando la línea de orientación articular es igual o mayor a 5 grados. Y cuando yo al planear la cirugía, el MPTA me queda por encima de 95. Y esta la encontré solamente en un artículo, pero me pareció súper interesante, que podría ser una indicación relativa. Si yo antes de planear me encuentro estos dos ángulos, un MPTA de menor de 87 y el LDFA mayor de 90, uno debe se le debe prender por lo menos el bombillo, que posiblemente una doble osteotomía puede ser la solución para el paciente. Bueno, y lo otro es planear, pues que me parece importantísimo que siempre debemos planear las cirugías. Muchas gracias.
Muy bien, muy interesante este caso también. Felipe, sé que vas a decir algo más y una pregunta antes. ¿Osteotomías en el fémur biplanares o uniplanares? No, siempre intento hacer biplanares. La verdad, fui un día con el doctor Fernández. Antes confieso que no lo hacía, pero me parecía que era una cirugía difícil, pero estuve un día viendo osteotomías con él y la verdad no es tan complicado como como uno lo piensa y hoy por hoy siempre la hago biplanar. Dale, Felipe. Siempre hacemos osteotomías biplanares y más en el fémur, dos razones, más estabilidad como lo mencionaron anteriormente y segundo, no invadimos la fosa suprapatelar, que eso puede generar problemas de adherencias y problemas con la patela. Y yo simplemente quería decir, me están saliendo letreros por dos cosas, y es que me hubiera gustado ver la radiografía panorámica porque quisiera ver bien esos ángulos, por lo menos en lo que nos muestras de la radiografía posoperatoria, creo que el fémur está más valgo de lo tolerable, creo yo. Y el problema no va a ser a corto o mediano plazo, el problema posiblemente sea a más largo plazo con lo de la inclinación de la línea articular. Y ahí va mi primera perla, por decirlo de alguna manera. Y es que no solo tenemos que planear el eje mecánico, sino la línea articular. Si la línea articular está más cercana a cero, el paciente va a tener mejores resultados. Y eso no lo digo yo, lo dice Matthew Oliver con el retorno deportivo superior al 87%, cuando puede trasladar esta magnitud de corrección a los dos huesos. Si tú trasladas la magnitud de corrección a los dos huesos, tu inclinación de la línea articular va a ser menor, va a ser más cercana a cero y creo que por eso retornan al deporte. Y la segunda perla es que aquí el problema no es que el fémur sea un problema adicional en la cirugía, sino que el fémur se convierte en una solución para poder balancear la magnitud de la corrección de la deformidad. Y el fémur tolera muy poco la sobrecorrección. Entonces, el fémur está ahí para ayudarle a la tibia a llegar a ese objetivo de la corrección. Entonces, no solo el eje mecánico, línea articular y el fémur no es un problema más, sino que antes viene a solucionar el problema. Bueno, preguntan algún tip para reparación de raíz y osteotomía de tibia proximal simultánea. ¿Qué tip pueden dar para que no haya confluencia, para no afectarlo? Doctor Rodríguez. No, yo tendría que inventar, Juan Pablo, porque no recuerdo un caso reciente de osteotomía tibial valguisante más raíz meniscal medial. No lo recuerdo, entonces les diría mentiras. Preferiría que alguien con experiencia en eso nos contara. Felipe. Sí, hay dos tips claros. Tratamos de que la salida del túnel de la raíz quede más posterior y en el fragmento proximal, o sea, quede por encima del nivel de la osteotomía. Y lo segundo es que una vez hecho el túnel de la raíz, utilizamos la broca canulada para proteger los hilos. Y al proteger los hilos, podemos hacer nuestros cortes y nuestra fijación sin invadir el túnel de la raíz. Sí, yo de hecho no paso los hilos, sino que dejo la broca y si estoy chocando con la broca o algo, ya sé que lo dejo más corto o si se puede cambiar la dirección. Es algo también que uno puede hacer y al final pasar los hilos o proteger los hilos con la broca canulada. Bueno, hay algo que me gustaría antes de pasar como al mensaje final y es, hablamos hoy bastante de la rodilla vara, de dónde es el punto al que queremos llevar la rodilla vara, que todavía no sabemos la respuesta, pero sabemos más o menos la zona en la que queremos. Ahora, ¿qué nos dicen de la rodilla valga? Esa rodilla valga, a dónde la llevan? Usualmente cuando corrigen, porque ha habido siempre como ese mensaje de no pasar del 50% cuando uno corrige la rodilla valga. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? Juan Pablo, yo sigo en el 50%. Me parece que si hay una osteotomía que tolera muy mal la sobrecorrección es la corrección de la rodilla valga. Por eso yo a veces discuto
que no es una osteotomía varizante, sino una osteotomía desvalgizante. Y me quedo y sigo con el 50. Sigo como clásico en ese tema, no he hecho modificación. Felipe también. No, nosotros nos guiamos por las recomendaciones del doctor Lowenhofer. En sus trabajos él dice no dejar más de 3 grados de varo, no pasar de la base de la espina medial. Uno quisiera tener más artículos como los que salen, lo que decís, donde llevar el punto de Noyes, el área de Fujisawa, todos estos trabajos son muy para el varo, pero para el valgo se queda uno muy, muy corto. Pero tratamos de no sobrepasar esos 3 grados de varo y generalmente coincide con la base de la espina medial. Vamos a tener que hacer entonces otro webinar de la rodilla válida por lo que veo. Pero bueno, algún mensaje final, algo más que quieran decir antes de cerrar este webinar. No, Juan Pablo, creo que yo viendo las preguntas del auditorio, había algo que me parece que vale la pena que lo consideremos, un par de palabras, es sobre la utilización de cuñas que no sean pues sintéticas, por decirlo de alguna manera. Yo no las recomiendo, prefiero no usar. No cuñas sintéticas, de hace rato no las estamos utilizando. La mayoría de las cuñas que nosotros hacemos en nuestros pacientes, por lo menos es raro que tengamos cuñas de tibia de más de 10. Si nosotros tenemos cuñas de tibia de más de 10, tal vez estamos planeando mal la cosa. Entonces, y en esas cuñas nosotros hace rato no utilizamos injertos. Entonces era en cuanto a las cuñas en tibia, de las preguntas que estoy viendo acá en el auditorio, Juan Pablo, era como para contestar eso, esa era Perfecto. una. La otra era sobre las placas, que si era necesario utilizar placas, no sé, aquí hablan de tipo Tomofix o placas tipo Orthofix. Yo pienso que hoy en día hay suficientes placas buenas en el mercado y no tan costosas. Y yo pienso que el quick de la osteotomía no está en la placa y los tornillos que usted le ponga, sino en el planeamiento y dónde va a dejar los ejes de carga y cómo va a planificar sus cuñas y los detalles técnicos durante la cuña abierta que ya todos han nombrado. Menos mal Felipe dijo ese del separador de por detrás del colateral medial y el gemelo interno, porque es que uno de los principales errores los cometemos con el miedo que le tenemos a la cortical posterior, ¿sí? Entonces, esos detalles técnicos. La placa, yo pienso que hay suficientes buenas y no necesariamente hay que usar las más costosas para la tibia. Para el fémur, yo sí utilizo placas tipo Tomofix para el fémur, quedo más tranquilo. Eso era Felipe, en cuanto a te las digo, preguntas que hicieron en el auditorio. No sé, Felipe, alguna otra cosa que quieran, tal vez resumiendo, era eso, lo del tipo de placas, lo de utilizar injertos, eran tal vez de las que veo así a grosso modo. No, yo pienso que tener esto en la cabeza siempre cuando hay correcciones grandes en la magnitud de la deformidad en nuestros pacientes, pensar en que la osteotomía doble es una solución a todo lo que hemos visto, a las aperturas grandes que nos pueden violentar la cortical lateral, a la necesidad de utilizar injertos óseos, a los problemas que puede tener con la línea articular, a los problemas que puede tener con la altura de la patela. Entonces, todo esto nos va llevando a pensar en que en estas magnitudes importantes de corrección, poder medir y saber que podemos repartir entre los dos huesos, y vuelvo y les digo, mis mejores casos de magnitudes grandes de corrección están con doble osteotomía. Los pacientes se sienten absolutamente más tranquilos, se rehabilitan mucho más rápido y para mí es una solución que tenemos que tener en la cabeza. sí, yo creo que es un mensaje importante que muchas veces un solo hueso no nos va a corregir lo que queremos. Obviamente todo depende de cuál es ese punto de corrección que hemos escogido. Y yo creo que algunas cosas del mensaje de hoy es, hay que tomar esa radiografía panorámica, hay que evaluar el eje mecánico de la extremidad, el eje mecánico del fémur y de la tibia, ver cuál es el que está alterado, cuál es el más alterado, necesito cambiar ambos.
cada uno tendrá que encontrar el respaldo en la literatura o el por qué voy a escoger un punto de corrección, a dónde lo quiero llevar y planear de acuerdo a ese punto que hemos escogido. Entender las ventajas que tiene la doble osteotomía. Obviamente esto implica un proceso, una curva, y saber que aunque queremos quitarnos el miedo de la doble osteotomía, también hay que respetar muy bien cada cirugía que hacemos y cada hueso, porque tenemos que proteger muy bien nuestras estructuras neurovasculares, proteger nuestra bisagra. Siempre vamos a tener esas posibles complicaciones que tenemos que hacerla muy rigurosamente, paso a paso, para evitarlas. Pero yo creo que eso es importante en este proceso de la osteotomía, de las osteotomías, de entender cuál es la deformidad y dónde la queremos hacer. Camilo y Juan David también quieren decirnos algo más. Sí, Juan Pablo, no, has hecho un muy buen resumen de las conclusiones finales y creo que indudablemente esto es de planificar, planificar y planificar y de tener muy en cuenta los valores normales de cada ángulo. Solamente les quiero dejar como una anotación y es cuál es el futuro entonces de las osteotomías y cada vez vamos a encontrarnos con programas de inteligencia artificial que nos van a facilitar ese proceso, donde usted con una foto, una radiografía ya va a tener las mediciones listas y posiblemente las posibles correcciones y así como la robótica pues ha entrado en los procesos de reemplazos articulares, yo creo que posiblemente cada vez vamos a tener más tomografía 3D con planeamiento de personal específico, de cuñas específicas, de planeamiento 3D, donde vamos a mejorar esa exactitud en nuestras correcciones. Yo creo que ese va a ser como el futuro que se viene de aquí en adelante de las osteotomías. Juan Pablo, yo quería resaltar que el hecho de que yo no tenga experiencia o piense que es muy complejo hacer ciertos procedimientos no quiere decir que yo se los niegue a un paciente que lo puede necesitar. Por eso yo estoy incursionando en el mundo de la doble osteotomía, soy honesto, porque yo no venía y estoy en eso y tengo pendiente una rotación allá con Felipe y con todo el grupo. Ellos saben, tengo pendiente, no, en serio, pues porque quiero ir a ver, a aprender. Entonces el mensaje también es, hombre, sí hay literatura, sí hay que tenerla en cuenta en algunos pacientes, hagamos bien las mediciones, busquemos qué paciente puede necesitar ese procedimiento. El hecho de que yo no sepa o no tenga experiencia no quiere decir que no, yo sigo haciendo lo que siempre, porque entre comillas siempre me ha ido bien con lo que hago y eso no es tan cierto. Entonces, buscar Así esa es. opción, que tenemos suficientes grupos de excelencia con puertas abiertas para que nosotros podamos seguir aprendiendo y ajustando las cosas en beneficio de los pacientes, es mi mensaje final. Sí, y yo creo que eso aplica para todo en nuestra profesión, para todos los casos, no solo en las osteotomías que de pronto tienen un nivel técnico un poco más complejo. Bueno, yo quiero agradecerle a nuestros panelistas expertos, al doctor Luis Fernando Rodríguez, al doctor Juan Felipe Fernández, por su tiempo, por su conocimiento, por su experiencia que nos traen acá. Acá al doctor Camilo Martínez y al doctor Juan David Parra, que fueron muy generosos de traer estos casos, porque traer esos casos propios donde de pronto hubiéramos hecho las cosas diferentes o lo que sea, eso tiene mucho valor y eso es muy importante para nuestra sociedad. Y también agradecerle a Socardi Scott por brindar este espacio para todos y obviamente pues agradecerle a todos las personas que se conectaron, que estuvieron casi todo el tiempo por encima de 140, 150 personas, entonces es algo muy valioso y con esto cerrar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas Gracias. gracias, un placer. Muchas gracias. Gracias a todos. Buena noche. Hasta luego, gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias por su participación.